Amén, amén. Dios se apodere en este día de todo nuestro ser, de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón. Bien, hermanos amados en el Señor, Dios nos bendiga grandemente a todos los que hoy día, cierto, están conectados. Dios bendiga a nuestros hermanos que aún no son bautizados. Acá tenemos a hermanos, cierto, que aún no son bautizados, pero confío que Dios puede tocar los corazones y tener maravillosas sorpresas acá en el lugar de Boca Sur. Amén. Bien, vamos a meditar la palabra de Dios, una palabra conocida, Hechos capítulo 2, para comenzar, hermanos, en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Muchos hermanos no van a escuchar nada nuevo de lo que ya han escuchado. Amén. Es para mis hermanos que no son bautizados. Y si hay almitas que están viendo que aún no se bautizan, también a ustedes les sirve. Bueno, ya a la iglesia siempre nos sirve escuchar la palabra, amados hermanos, y los compromisos que tenemos también con Dios. Así que Dios nos bendiga grandemente. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 y siguientes, en el nombre de Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados, hemos orado, hemos cantado, amén, hemos invitado a nuestros hermanos a que puedan participar junto a nosotros en el mensaje de este día a través de las redes sociales, hemos compartido, amado hermano, porque es muy importante que la iglesia crezca, es muy importante que la iglesia crezca. Pero no solo es crecer en número, no solo es crecer en infraestructura, es crecer en almas que se entreguen a Jesús, es crecer en almas que reciban a Cristo en sus vidas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en este tiempo, en este pasaje de la Escritura? Pedro, amados hermanos, dice claramente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué le está entregando o diciendo estas palabras a la casa de Israel, a los que allí estaban presentes, a los que estaban escuchando la predicación llena de poder y llena de autoridad de Pedro? Bendito sea Dios. No nos olvidemos que allí había ocurrido algo tremendo. La presencia de Dios había descendido. La presencia de Dios había descendido y ahora Pedro está hablando por el Espíritu de Dios. Él no está hablando de su propia mente, de su propio corazón. Él está hablando guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La gente, la mayoría de los que allí estaban, habían gritado: crucifícale, crucifícale. Ellos, muchos de los que allí estaban, habían apuntado a Jesús para que le crucificaran. Habían levantado su voz para que le dieran muerte. Habían levantado su voz para que lo llevaran al Calvario allá para ser crucificado en un madero. Ellos mismos habían declarado que dejaran libre a Barrabás, pero que a Jesucristo lo crucificaran. Estos mismos hombres y mujeres probablemente que estaban allí escuchando la predicación de Pedro, cuando Pedro les dice: sepa pues
ciertísimamente. Es decir, todo lo que estoy diciendo es real, todo lo que estoy diciendo es cierto, todo lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo por mi propia voluntad, sino lo estoy diciendo por el Espíritu Santo de Dios. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, se le está declarando, se lo está diciendo literalmente, ustedes lo crucificaron. Ustedes gritaron, crucifícale. Déjenme decirle, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Déjenme decirle, al que crucificaron no fue a un profeta cualquiera, no fue a un hombre cualquiera. Crucificaron al Cristo, crucificaron al Mesías, crucificaron al Dios encarnado, crucificaron al Hijo de Dios, crucificaron al Salvador del mundo, crucificaron a aquel que puede darles perdón y salvación a todos ustedes. A ese crucificaron. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Cuando estos hombres escucharon a Pedro, cuando estos hombres oyeron la predicación de Pedro, cuando estos hombres escucharon las verdades que Pedro estaba diciendo por el Espíritu Santo, algo sucedió en sus corazones, algo pasó dentro de ellos, se compungieron de corazón, se arrepintieron, se dolieron en su corazón por lo que habían hecho. Ellos lo habían hecho de una manera ignorante, porque no sabían quién era el que estaba delante de ellos. No sabían quién era. Jesucristo mismo dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El poder de Dios, el Espíritu Santo, a través de los profetas en el antiguo tiempo, anunció que su propio pueblo lo rechazaría, anunció que su propio pueblo no creerían en él, más aún sería llevado al matadero como un cordero. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Cuando ellos se dan cuenta, cuando esta multitud, cuando los judíos, los israelitas que allí estaban, amados hermanos, se dieron cuenta que a través de la predicación de Pedro, a través del Espíritu que estaba en Pedro, que era el Espíritu de Dios, y Pedro empezó a anunciarle y a decirle que habían crucificado al Cristo, que habían crucificado a aquel que Dios le había hecho Señor y Cristo. Ellos se dolieron, ellos quedaron prácticamente atónitos, ellos quedaron perplejos, ellos quedaron sin aliento probablemente, porque Pedro le estaba declarando que aquel que habían crucificado es Señor y Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué tremendo. Más la gente cuando entendió esto, amado, dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué haremos? Gritaba la gente. ¿Qué haremos para poder recibir perdón? ¿Qué haremos para poder recibir misericordia? ¿Qué haremos para que Dios pueda perdonar lo que hemos cometido? Había angustia, había dolor en sus corazones por lo que habían hecho. Ellos habían gritado, crucifícale, crucifícale. Ellos habían gritado, mátenlo. Pero ahora están clamando y están diciendo, ¿qué haremos? Alabado sea Dios para siempre. El mensaje del día domingo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hoy podemos titular este mensaje, ¿qué haremos? ¿Qué puede hacer el hombre, la mujer, cuando se da cuenta que su condición de vida está muy lejos de la presencia de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre, la mujer, cuando se da cuenta que solamente a través de Jesucristo puede encontrar el perdón de sus pecados? ¿Qué puede hacer esa persona cuando a través del bautismo solamente pueden ser borrados sus pecados? Estos hombres, esta multitud que allí gritaba, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Cristo, hemos crucificado a la salvación de Israel, hemos crucificado al Rey de Reyes, hemos crucificado al Hijo de Dios, hemos crucificado al Señor de los señores. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Esa debe ser la expresión, amada hermano, del hombre, de la mujer que se arrepiente, del hombre y de la mujer, amado hermano en el Señor, que se duele en su corazón por su condición de vida. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Imagínese esta multitud. Gritó que crucificaran al Dios encarnado.
Gritó que le crucificaran a aquel que les daba la vida, aquel que era la luz del mundo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos le dijeron: crucifícale, crucifícale. Pero ahora Pedro, a través del Espíritu, le está revelando quién era aquel. Y ellos se compugieron, ellos se dolieron en su corazón y no hallaban qué hacer. Y por eso expresaron: ¿qué haremos? Bendito sea Dios. Hay una solución para todo, hermano. No importa tu condición de vida, no importa cómo te encuentres, no importa lo que hayas cometido, hay una oportunidad para ti. Imagínate, estos hombres tuvieron una oportunidad maravillosa. Uno puede decir: pero ¿tendrá perdón aquel que dijo: crucifiquen al Cristo? ¿Tendrá perdón aquel que dijo: crucifiquen al Mesías? Ellos lo hicieron, ellos gritaron a una voz: crucifícale. Pero ahora sus corazones están dolidos, sus corazones están tristes, sus corazones están atormentados por lo que habían cometido, y exclaman y dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos, apóstoles? Si hemos dado muerte al Mesías, hemos dado muerte al Cristo, hemos dado muerte, hemos consentido en su muerte, y nosotros gritamos: crucifícale, crucifícale. ¿Qué haremos ahora? Esa misma expresión a lo mejor está en muchos de los que hoy día están conectados. Esa misma expresión a lo mejor está en muchos de los que hoy día están conectados. Cuánto han fallado, cuánto han pecado. Muchos llegan a las iglesias con sus vidas destruidas, lleno de droga, lleno de alcohol, lleno de violencia, con sus vidas llenas de idolatría. Llegan a las iglesias, amados en el Señor, con sus vidas hechos pedazos, sus corazones heridos, vivos rociados. Muchas veces llegan a las iglesias hombres y mujeres, a lo mejor que están conviviendo y no están casados. Llegan muchos, amados, atormentados a las casas de oración, buscando refugio, buscando salvación, buscando esperanza. Y ellos tal vez están diciéndose lo mismo: ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si la condición en la que estoy, Señor, mira, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy errado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos ahora mismo están preguntándose: ¿qué puedo hacer yo? Si estoy en una condición de vida que a los ojos de Dios no es grata, que a los ojos de Dios no es lo que Él quiere, uso esta plataforma y uso esta palabra de Dios para aconsejar a mis hermanos que se van a bautizar. Tal vez no tenemos la oportunidad porque uno está lejos, otros por sus trabajos, de reunirnos, de poder dar una charla personalmente, pero uso esta plataforma para entregar el consejo, la palabra de Dios, que le puede hacer bien no solamente a las personas, a los hermanos que tienen la inquietud de bautizarse, sino a muchos de los que ya son bautizados, pero que tal vez su condición de vida también no es la que Dios quiere. Yo no soy quien para condenarte, yo no soy quien para juzgarte, yo no soy quien para decir esto o lo otro. Solamente puedo decir lo que la palabra de Dios nos dice. Nos decía el día domingo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada te puede impedir. Pero tengo que decirte tal vez algunas cosas. Y por eso que me interesa mucho que mis hermanos que se van a bautizar estén conectados y estén escuchando atentamente la palabra de Dios. Lo que estos hombres habían cometido era un pecado terrible, un pecado de asesinato prácticamente, porque ellos habían gritado: crucifícale, crucifícale. ¿Quién podía perdonar ese pecado? ¿Quién podía perdonar esa falta? Y ellos exclaman y dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero ahí está la bendición, ahí está la palabra, ahí está la misericordia, ahí está la bondad del dador de la vida, ahí está el amor eterno de Dios. Pedro les dice: arrepentíos. Primer punto importante para aquellos que se van a bautizar: arrepentíos, le dice. Ustedes tienen que arrepentirse de lo que han cometido. Ustedes tienen que arrepentirse de lo que han hecho. Ustedes tienen que arrepentirse de aquellas palabras que dijeron: crucifícale, crucifícale. Tienen que arrepentirse. Lo mismo, mis hermanos que se quieren bautizar.
tienen que arrepentirse. No importa cómo hayas llegado, no importa cómo esté tu vida, pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que entregar tu vida a Dios. Tienes que arreglar tu vida, arreglar tu situación. Hay muchos hermanos que están viviendo emparejados solamente. Y no solamente en este lugar, en muchos lugares, hay muchos casos. No le estoy condenando, entiéndame eso. No le estoy condenando. Pero si llegara la circunstancia de que una persona en esa condición quiera bautizarse y reciba la palabra de Dios en su corazón y quiera bautizarse, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted como pastor? ¿Qué puedo hacer yo? Yo me he propuesto en mi corazón no rechazar a nadie. Pero sí tengo que decirle que la condición en la que se encuentra no es correcta delante de Dios. Es pecado delante de los ojos del Señor. Y eso debo decirlo. Pero no puedo impedir si alguien se acerca a mí y dice, quiero bautizarme. Pero usted está en esta condición, no importa, quiero bautizarme. Ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad de aquel que se bautiza. Por eso, amados hermanos, es muy importante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dejar de hacer lo que estamos haciendo en contra de Dios. Es hacer un vuelco, es hacer un cambio en tu vida, es hacer las cosas nuevas. Si antes, un ejemplo, me gustaba beber, emborracharme, del momento que yo me arrepiento y tomo la decisión de entregar mi vida a Cristo y tomo la decisión de bautizarme, me arrepiento de aquello y hago un vuelco en mi vida y ya no soy un bebedor, ya no soy un parrandero, sino que ahora busco la gracia, busco el poder, busco la misericordia, busco el amor de Jesús y mi vida tiene que cambiar. No puede ser igual, no puedo seguir en lo mismo porque Dios me manda a arrepentirme para luego bautizarme. Pedro le dice, arrepentíos. Ahí está la clave. Toda persona, joven, señorita, que quiera bautizarse, a nadie se le puede negar el bautismo, a nadie. Pero tiene que arrepentirse. ¿Y quién va a saber eso? Eso lo sabe usted y Dios. Usted y Dios. Dios conoce su condición y usted sabe cómo está delante de Dios. Como consejo, arrepiéntase de todo corazón, de todo lo que hizo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo tal vez. Un joven llega a la iglesia y llega con su cuerpo todo tatuado. Todo con tatuajes. Eso era lo que ese joven hizo antes de conocer a Cristo. Pero después que conoce a Jesús, no se puede sacar esos tatuajes. Es muy difícil de hacerlo. Pero no tiene que seguir haciéndolo. No tiene que seguir haciéndolo. Porque ahora Dios marcará tu corazón. Dios marcará tu alma. Dios marcará tu vida. Dios te perdonará. Quedará en tu cuerpo esas marcas, claro que sí, pero ya no las lucirás con orgullo, ya no las lucirás con un ego, sino que ahora estarán allí, tal vez recordándote de dónde Dios te llamó, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te liberó. La condición del pueblo de Israel era mucho peor. Ellos habían crucificado y consentido en la muerte de Jesús. Ellos habían hablado y consentido en la muerte del Santo de Israel. Y por eso que Pedro le dice, arrepentíos, arrepentíos. Y luego le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Yo no estoy condenando a nadie, entiéndame aquello. No estoy condenando, estoy dando ejemplo de personas que llegan a la iglesia y llegan con sus vidas destruidas. Vidas, amado hermano, heridas, corazones partidos. Hay cosas que uno debe decirlo de manera personal, pero llegan a la iglesia con su vida destruida. Y nosotros como pastores predicamos, como evangelistas anunciamos, y le decimos, vengan tal cual están.
Cristo se llevará tu carga, Cristo se llevará tu falta. Y es así, Dios nos invita tal cual está. El joven viene con sus cosas del mundo, la señorita viene con sus cosas del mundo, pero Dios la abraza, Dios la recibe, Dios le ama, Dios le perdona y ya no vuelve a hacer las cosas que hacía antes, porque ahora ya está en otra etapa de su vida, está cerca de Dios. Cerca de Dios. Antes estaba en tiniebla, antes estaba en oscuridad, antes estaba en las redes de Satanás. Pero cuando Cristo sale al encuentro de esa persona, de ese joven, de esa señorita, de ese adulto, ahora ya pasa de muerte a vida, pasa de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es, hermano amado. Qué tremenda bendición tiene el hombre, qué tremenda bendición tiene la mujer. Imagínese. Hago un recuento del etíope en el mensaje anterior. Él había ido a adorar, él había ido a exaltar a Dios, pero no conocía la forma de salvación, la forma o las cosas que tenía que hacer. Pero Dios conocía su corazón. Así Dios conoce tu corazón, conoce tu alma. Toma a Felipe, lo envía allí por un lugar desierto, amados hermanos, y el Espíritu de Dios lo hace acercar allí a ese carro. Y allí ese hombre iba leyendo y no entendía, pero Dios puso a Felipe para que le explicara la palabra, para que le guiara a aquel etíope el mensaje que él estaba leyendo. Y ahí le revela el Evangelio de Jesucristo, le revela el perdón de los pecados a través del bautismo. Y cuando llegan a ciertas aguas, él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, le dice Felipe, bien puede. ¿Cuánto tiempo escuchó el mensaje? Solamente un tiempo, unas 2 horas, 3 horas, 4 horas, hablándole la palabra. Y ese hombre creyó, ese hombre recibió el mensaje, ese hombre entendió que el Cordero de Dios, que el Cristo había venido y que había dado su vida por él. Así también por ti, hermana, hermano, joven, señorita. Jesús vino a este mundo. Dios se hizo carne y en su condición de carne entregó su vida, su sangre maravillosa allí en el madero de la cruz, con la cual tus pecados y mis pecados fueron y son borrados, lavados. Él nos justificó, Él nos santificó allá en el madero de la cruz. Poderoso es Dios, grande es su poder, digno es el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro a estas personas? Arrepentidos. El hombre tiene que arrepentirse. Si no hay un arrepentimiento, en vano es el bautismo. No te bautices porque alguien simplemente te lo dice. No te bautices para ser parte de una iglesia solamente, o porque para pasar al coro, para poder predicar. Bautízate porque tú lo sientes. Bautízate porque tú lo crees. Bautízate porque tú entiendes que es la única forma y manera de ser perdonado tus pecados, que es la única manera de estar limpio y recibir vestiduras limpias. Como dice, amado, el Apocalipsis, Juan ve una multitud incontable de hombre y mujer vestidos de blanco. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que han salido de grandes tribulaciones. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Y es ahí. Eso simboliza el bautismo, lavarse, amado hermano, no las ropas externas, sino nuestra alma, nuestra conciencia, perdonar nuestros pecados a través del bautismo. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres habían cometido un pecado muy grande, habían dicho: crucifícale, crucifícale. Pero Pedro, por el Espíritu Santo, le está diciendo ahora: arrepentíos. Usted, hermana, si quiere bautizarse, vuelvo en esto, arrepiéntase. Debe dejar de hacer lo malo. Debe haber un cambio en su vida. Debe haber una transformación en usted. Y la decisión es suya. Si usted me pide que le bautice, yo le voy a bautizar. Pero salgo de mi responsabilidad decirle a usted que en usted tiene que haber un arrepentimiento real, genuino, de corazón. No tenga miedo, no piense: me habré arrepentido, estaré bien para bautizarme. No piense esas cosas, porque el enemigo pone eso. La Biblia es clara y dice: todo el que creyere y fuere bautizado. Si usted cree que Jesucristo es el Señor, si usted cree que Jesús es el único que puede perdonar su pecado, si usted cree que a través del bautismo usted será nueva criatura, si usted cree de corazón, bien puede. Pero arrepiéntase.
¿Se da cuenta que no es lo mismo? Pedro dice arrepentíos. Cuando los hombres le preguntaron, ¿qué haremos? Porque había una desesperación, porque habían fallado, porque se habían equivocado. ¿Qué haremos? Le dicen, arrepentíos, le dice Pedro. Y luego, bautícese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiréis perdón de vuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el Santo de Israel. Hechos 2:38 le dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque todo lo que hacemos es por fe. Todo lo que hacemos, hermano amado, es por fe. Usted tiene que hacer este mandamiento, hacerlo por fe. Jesús le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice solo a los pobres, a los ricos, a los enfermos, a los drogadictos, a los alcohólicos, no, a toda criatura. Y todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Pero qué significa creer? Creer significa aceptar lo que Dios me está diciendo. Creer significa aceptar la palabra de Dios en mi corazón. Y la palabra de Dios hoy día nos dice arrepentido. Y eso es creer. Si usted cree la palabra, tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es dejar de hacer lo que está haciendo. Si yo voy por un camino y al final de ese camino hay un abismo, y si yo sigo caminando, voy a caer a ese abismo. Pero si yo me arrepiento, ¿qué es lo que hago? Hago un vuelco, hago un cambio, hago un convertimiento y ya no sigo por ese camino, sino que ahora pongo mi mirada en el otro camino, en ese camino angosto que es Cristo el Señor, en ese camino angosto que me lleva a la vida eterna. Que la paz de Dios sea en vuestros corazones, hermanos amados. Pero ¿qué significa la palabra bautismo? Muchos dicen, bueno, ¿cómo es el bautismo? El bautismo lo va a recibir las personas, amados hermanos, adultas, no los niños, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Como le dice Pedro, arrepentidos. Y un niño, una guaguita no se puede arrepentir, pero un joven de 14, 15, 16 años ya sabe muy bien lo que puede hacer y lo que está haciendo. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo debemos ser bautizados? Nuestra iglesia se rige por la palabra de Dios. Y la expresión bautismo, cuando hablamos de bautismo, amados hermanos, viene del griego baptizo, que significa hundir. Es decir, el bautismo debe ser sumergido, hundido, tapado en agua, no rociado, no con un poquito de agüita en la cabeza, porque la expresión, el significado de la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa hundir, sumergir, remojar, sepultar, cubrir en agua. Eso es, amados hermanos. Por eso Dios nos enseña que juntamente con Cristo fuimos sepultados, haciendo mención que Jesús fue sepultado y nosotros, el viejo hombre, también es sepultado juntamente con Cristo. Eso es la palabra bautismo, significa baptizo, viene del griego baptizo y significa eso, hundir, tapar, cubrir, sumergir, sepultar, que no salga el viejo hombre. Ahí tiene que quedar sepultado el viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Estás dispuesto a sepultar al viejo hombre, a la vieja mujer? ¿Estás dispuesto a sepultar al viejo joven? ¿Estás dispuesto, señorita, a hacerlo, a dejar esa vieja mujer ahí sepultada y que no aparezca más? ¿Estás dispuesta a dejar tus apegos del mundo? ¿Estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios? ¿A abrazarte de Cristo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Bueno, si estás dispuesta, tienes que ser sepultada bajo las aguas. Tienes que ser sumergida bajo las aguas. Alabado sea Dios. Tiempo atrás, bautizábamos a una persona que le quedaba muy poco tiempo de vida.
y en sus últimos minutos de vida, en sus últimas semanas prácticamente, toma la decisión de bautizarse. Y en la condición que ella estaba, en su enfermedad que ella se encontraba, ella tomó la decisión de ir y ser sumergida bajo las aguas. Es decir, Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la bendición de poder ser bautizados. Entonces, como primer punto, ¿qué significa la palabra bautismo? Significa sepultar, tapar, cubrir, enterrar bajo el agua. Eso es el significado de la palabra bautismo. Ahora, ¿quién puede bautizarse? Estos hombres de la cual mencionaba, ¿cierto?, la palabra y que estamos hablando, ellos habían cometido un pecado terrible. Pero sin embargo ellos tienen también, o tuvieron la oportunidad de ser bautizados y de ser perdonados de su pecado. ¿Pero quién puede bautizarse? Bueno, todas las personas pueden bautizarse. Las personas que tienen capacidad de discernimiento. Un bebé no puede, porque tienen que llevarlo. Y el bautismo debe ser de una persona consciente en lo que va a hacer, que sabe hacer lo bueno y lo malo, que sea capaz de discernir. Y hoy día, en este tiempo, un joven, una señorita de 13, 14 años hacia arriba ya está en condiciones de ser bautizada si él o ella así lo estima. Mayormente las personas de más edad. Entonces, toda persona puede ser bautizada, toda persona con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo puede bautizarse. ¿Quién más puede bautizarse? Las personas que se han arrepentido, porque esa es la clave. Esa es la clave de cada creyente. El arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento en mi vida, yo no puedo sentir la necesidad de bautizarme. Porque voy a seguir haciendo lo malo, voy a seguir en el pecado, voy a seguir en la desobediencia. Por lo tanto, debe haber arrepentimiento real, genuino en la vida de la persona para que ésta pueda ser bautizada. Los que se han arrepentido y convertido, como dice el texto en Hechos 2:38, clarito, Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros. Ahí está la clave. ¿Quién puede bautizarse? Los que se han arrepentido, los que tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Poderoso es nuestro Dios. ¿Quién más puede arrepentirse? Bueno, los que han creído en Jesús, los que han creído en este Señor y Salvador personal, los que han creído en el Hijo de Dios, como le dijo, ¿verdad?, aquel Felipe le dijo al etíope: si crees de todo corazón, puedes. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo el etíope? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todas las personas que creen esto, si usted cree que Jesús es su Salvador, si usted cree que Jesús es quien puede perdonar su pecado, usted lo puede hacer. Nadie se lo puede impedir. Los que han creído que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, créalo de todo corazón. Por ahí en Hechos 19 hay una escritura maravillosa de unos hombres que andaban predicando la palabra de Dios. Y dice Hechos 19, 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todas las personas que creen con todo su corazón que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo, que en ese nombre solamente hay perdón de pecados, usted puede bautizarse. Hermana, hermano, joven, señorita, no hay impedimento para nadie. Yo no puedo poner condiciones más de las que la palabra de Dios me permite.
Y una de esas es el arrepentimiento. Pero yo no puedo saber si realmente usted está arrepentida o no. Eso lo sabe Dios y usted. Porque usted me puede decir muchas cosas a mí, pero quien le ve es Cristo. Quien sabe su vida es Cristo. Porque Él está en todo lugar. Y en esta misma hora está ahí con usted, hablándole, tocando su corazón, impulsándole a hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga. Continuaremos con este mensaje, hermanos, el día domingo, en nuestro culto presencial que estamos transmitiendo. Invito a todos mis hermanos para que puedan conectarse. Hoy día hemos visto solamente algunas cositas muy importantes, sin duda alguna, y una de ellas es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Si usted está en una condición que no es grata ante los ojos de Dios y quiere bautizarse, usted tiene que pensar en solucionar su problema, en solucionar su situación. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Amén. Piénselo. Que la palabra de Dios quede en su corazón y usted pueda decir en su vida, en su alma: yo me arrepiento, dejo de hacer lo que estoy haciendo, me consagro para Dios, ordeno mi vida, hago la voluntad de Dios. Porque el bautismo no es un juego. El bautismo es uno de los boletos a la salvación. El bautismo es algo maravilloso, tremendo, una condición que todo creyente debe tener. Una condición que todo hombre, que toda mujer de Dios debe tener. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y todavía no es bautizado o bautizada, ¿qué espera? ¿Qué espera, hermana, hermano? ¿Está esperando que Cristo venga? ¿Está esperando cuando usted esté enferma, enfermo? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el tiempo, hermano amado. Cristo viene por su iglesia. Rescatamos algunas cosas. ¿Qué significa el bautismo? Viene del griego baptizo, que significa hundir, zambullir, sepultar. Por lo tanto, el bautismo que nosotros practicamos es el bautismo sumergido, en primer lugar. Sumergido bajo las aguas. En segundo lugar, invocamos el nombre del Señor Jesucristo al momento de ser bautizada una persona. ¿Por qué razón? ¿Cómo debe ser este bautismo? En el nombre del Señor Jesucristo y sumergido bajo las aguas. La Biblia no me enseña ningún bautismo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto ha ocurrido y está ocurriendo en este tiempo como un punto de división, como un punto de pleito y discordia. Pero yo no lo quiero plantear de esa manera. Solamente lo estoy planteando como la palabra de Dios me lo enseña. La palabra de Dios no me enseña ningún bautismo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia nos regimos por la palabra de Dios. Hechos 2:38, Hechos 8:16, 19:5 y así hay otros textos más que avalan esta práctica del bautismo sumergido e invocando el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, tomamos al hermano, a la hermana y le decimos: porque usted ha creído, porque usted ha recibido a Jesús en su vida, le bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y lo hundimos bajo las aguas, para que el viejo hombre quede ahí y no aparezca más. Amén. Así que Dios nos bendiga. La Biblia no me enseña. Los apóstoles no bautizaron en ningún otro nombre, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo se encuentra con ciertos discípulos, ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan. Lo habían hecho con amor, lo habían hecho con arrepentimiento, lo habían hecho, ¿cierto?, con mucha devoción de corazón. Pero cuando escucharon el Evangelio de Jesús y Pablo los instruyó, ¿cierto?, en la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta que tenían que tomar el nombre de Jesús para que realmente sus pecados fueran perdonados. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. ¿Quién puede bautizarse? Toda persona consciente y capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Los que se arrepienten de corazón pueden bautizarse. Y hasta ahí llegaremos. Amén.
Que Dios bendiga esta palabra y que el Señor pueda tocar los corazones y añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Primero, con un espíritu de arrepentimiento. Todos mis hermanos que tienen o que deseen bautizarse, debe haber en usted arrepentimiento. Lo que pasó con esos hombres que dijeron, ¿qué haremos? Nuestro pecado es grande. Hemos entregado al Cristo. Hemos entregado al dador de la vida. Hemos entregado al Mesías, al Cordero de Dios. ¿Qué haremos? Bueno, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, arrepentíos. Ahí está la clave. Arrepentíos. Deje de hacer lo malo. Deje de hacer lo malo. Haga un cambio, un vuelco en su vida y entregue su vida a Cristo y bautícese en el nombre de Jesús. Si usted es de lejos, si usted es de otra ciudad y aún no es bautizado, bueno, le invitamos, contáctenos si quiere ser parte de los bautismos el día 12 de febrero. Amén. El día 12 de febrero, con la ayuda de Dios, para estar bautizándole. Amén. Y si alguien de la iglesia local quiere bautizarse, bueno, el día domingo, ¿cierto? Ya tiene que estar decidida para decir, yo también me bautizo, yo también entrego mi vida a Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El día domingo tiene un precioso mensaje también en relación al bautismo. Y cuando ya estábamos yéndonos, Dios, ¿cierto?, tocó a una joven y se acercó, ¿cierto?, a uno de nuestros hermanos, diciéndole que ella quería ser bautizada. ¿Quién hace eso? Es el poder de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios que compunge el corazón para que el hombre y la mujer se arrepienta y pueda entregar su vida a Jesús. Que Dios siga tratando con esa joven y que Dios nos permita, ¿cierto?, llevar a cabo, ¿cierto?, ese anhelo de su corazón. Bueno, estos mensajes también son para ella que está escuchando, así que Dios le bendiga y le fortalezca y le ayude, ¿cierto?, a esta jovencita, que más después le vamos a dar el nombre. Amén. Así que Dios le bendiga y que Dios bendiga esta palabra y continuamos el domingo con los mensajes, ¿cierto?, en relación al bautismo, para que Dios pueda añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Que Dios les bendiga.